Buenas a todos. Este proyecto es el número 2 de Mecánica Computacional 1 que fue elaborado por Eduardo López y Adrián Vargas. El contenido a presentar se expondrá de la siguiente manera. Primero, problema a resolver, presentación del sistema de ecuaciones y variables involucradas. Luego, métodos numéricos empleados. Se hablará de Jacobi y Newton-Raphson. Después, se comentará sobre cómo se eligió el valor de las semillas y se hablarán sobre los resultados obtenidos. El enunciado del problema de nuestro proyecto es el siguiente. Se piensa transportar aire caliente a una atmósfera y a 35 grados centígrados por un conducto circular plástico de 150 metros de largo, a un ritmo de 0.35 metros cúbicos por segundo. Si la pérdida de carga no puede exceder los 20 metros, determina el diámetro mínimo que deberá tener el conducto de plástico. Bueno, pero primero que todo, ¿qué se entiende por pérdida de carga? La pérdida de carga es un fenómeno que ocurre cuando existe fricción entre el fluido y las paredes estacionarias de una tubería, lo cual hace que parte de la energía hidráulica del fluido se convierta en energía térmica, la cual luego no puede volver a transformarse en energía hidráulica, y esto hace que caiga la presión. Ahora, el motivo para la elección de este problema es que forma parte del área de mecánicas de fluidos, y esta en particular nos llama mucho la atención debido a que es una de las ramas de la mecánica más interesantes y que siempre está presente en nuestra vida cotidiana. La importancia y conocimiento de esta ciencia es uno de los pilares fundamentales de la ingeniería mecánica. Para resolver el problema propuesto se tienen que utilizar las siguientes ecuaciones. La ecuación del caudal de un fluido, que incluye el flujo volumétrico, el área transversal del conducto y la velocidad media del fluido. La ecuación de Darcy-Weisbach, que relaciona la pérdida de carga debido a la existencia de fricción. La ecuación de pérdida de carga y la ecuación del número de Reynolds para flujos laminares y turbulentos. Para poder resolver el problema, utilizando las ecuaciones ya mencionadas, se forma un sistema de ecuaciones 4x4, es decir, que tiene 4 ecuaciones con 4 incógnitas, donde nuestras variables son el diámetro del conducto, el factor de fricción, la velocidad promedio del fluido y el número de Reynolds. Entre los métodos numéricos empleados, obviamente está el método de Newton-Raphson y en nuestro caso el método de Jacobi. El método de Jacobi lo que busca es obviamente resolver el sistema proveniente del Newton-Raphson. Digamos, en nuestro caso, nuestra implementación de Jacobi es un poco diferente a la vista en clase. Es decir, obviamente es el mismo método de Jacobi, pero aprovechamos digamos, la facilidad que tiene MATLAB para trabajar con matrices. Entonces, las iteraciones las hacemos con un vector entero. Es decir, no calculamos los elementos del vector uno por uno, sino que calculamos una matriz llamada una matriz diagonal inversa que proviene del jacobiano y una matriz R que también proviene del jacobiano. La matriz diagonal inversa es la traza del jacobiano, todos los elementos de la traza del jacobiano elevados a la menos 1. Es decir, una matriz traza, todos sus elementos menos la diagonal son 0 y esos elementos del jacobiano están elevados a la menos 1 en esa traza. Y la matriz R, que es el mismo jacobiano, pero con su traza está llena de ceros. Con esos dos vectores se puede calcular la iteración sin utilizar la fórmula de elemento por elemento, y digamos que eso facilita mucho al momento de hacer el código. También con esas dos matrices se puede calcular una condición de convergencia. Esa condición de convergencia es que su radio espectral sea menor a 1 de la multiplicación de la matriz diagonal inversa por R. Ese radio espectral no es más que el mayor autovector que tiene esa matriz, que se da de la multiplicación de esas dos. Si es menor a 1, el método va a converger. Entonces digamos que eso es una de las cosas digamos que facilitó saber si tendríamos que usar Jacobi o si en el caso de que el sistema no fuese a converger, aplicáramos, digamos, como un método de emergencia Gauss-Jordan.
Aquí está, digamos, expresado de forma gráfica el método de Jacobi. Se inicia, se calcula la matriz D inversa, se calcula de la matriz J, se calcula la matriz R de la matriz J. También se chequea la condición de convergencia, eso es importante. Eh, Obviamente entramos a este bucle. Si el error es menor al error deseado o se está en la primera iteración o no se está en la primera iteración, se calcula el Y sub K, se calcula el error y se vuelve a preguntar si el error es menor al error deseado. En ese caso, si en el punto en el que esto sea cierto, el Y sub K será solución del sistema y termina la aplicación del método de Jacobi. El método de Newton-Raphson se utiliza para hallar raíces de una función vectorial f. Esa función vectorial representa nuestro sistema de ecuaciones. Su iteración consiste en que el vector x sub n más 1 es igual al vector x sub n más el y correspondiente a ese x sub n. El y cumple con que el jacobiano por ese y es igual al f de ese del x correspondiente. Aquí está el algoritmo de Newton-Raphson expresado en forma de diagrama de flujo. Consiste en realizar la iteración de calcular el jacobiano para un x sub n, calcular el f para ese x sub n, calcular un y calcular un x sub n más 1 y calcular el error, es decir, todo ese método de Newton-Raphson del que ya hablamos anteriormente, hasta que ese error calculado sea menor a un error deseado, que es un error deseado que expresa el usuario. En el caso de ser así, el x sub n más 1 hallado mediante la iteración será una raíz de la función vectorial f. Selección de la semilla. Para poder comenzar nuestro algoritmo del método de Newton-Raphson se tiene que ingresar un valor inicial para que comiencen las iteraciones. En nuestro caso, el valor inicial fue escogido buscando problemas similares y análisis de estudios reales de paso de fluidos a través de tuberías no metálicas. Los datos que se ven en pantalla son los correspondientes al paso de agua por una tubería de plástico, lo cual son unos datos confiables para poder empezar las iteraciones. En cambio, para el método de Jacobi se seleccionó por simplicidad una semilla estándar que es el vector 0. Después de aplicar los métodos numéricos, obtenemos como resultado que el diámetro de la tubería debe ser de 0,2673 metros. Igualmente obtenemos como resultados, aparte del sistema, que el factor de fricción es de 0,018, la velocidad promedio es de 6,2389 metros sobre segundos y el número de Reynolds es de 100.750,3993. Esto se realizó en 8 iteraciones y con un error de 5 por 10 a la menos 13%. Finalmente vamos a hablar sobre las conclusiones que obtuvimos al realizar el proyecto. En primer lugar, los inconvenientes con los métodos empleados. Dependiendo de cómo se ordenaran las ecuaciones en el sistema, el método de Jacobi iba a converger o no, porque el jacobiano iba a tener o no ceros en su diagonal. Entonces, si tenía ceros en su diagonal, al calcular la diagonal inversa, este iba a dar infinito en alguno de sus valores. Entonces, calcular el radio espectral no se iba a poder porque había un infinito ahí, entonces no se puede resolver esa ecuación. Había una indeterminación, iba a haber una indeterminación y por lo tanto no se cumpliría la condición de convergencia. Igualmente, como nota aparte sobre las precondiciones, en el caso del método de Jacobi sí se pudo calcular la precondición. Digamos, no era tan trivial calcular ese radio espectral, pero sí se podía realizar. Sin embargo, con el método de Newton-Raphson, el radio espectral no existía una condición de convergencia que nos permitiera saber si ese sistema de ecuaciones tenía o no solución. Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta al momento de implementar estos métodos. Es decir, tener, digamos, que cierta certeza de que sí va a tener solución el sistema. En segundo lugar, la utilidad del problema resuelto. Es decir, la rama de fluidos es útil, es necesaria para que cada ingeniero mecánico sepa realizar su trabajo. La rama de fluidos se presenta en, por lo menos, elaboración de sistemas de aires acondicionados, sistema de inyección de combustibles en carros, toda la parte de aeronáutica, en el manejo de diseño aeronáutico, en la área aeroespacial. Es una área que es muy presente digamos que en
en ingeniería mecánica y por lo tanto se tiene que conocer. Y estos métodos numéricos nos permiten resolver esos problemas con cierta facilidad. Y finalmente vamos a hablar un poquito de la fiabilidad de los resultados. Los resultados obtenidos fueron fiables. El error que se obtuvo, el error calculado fue bueno. Sin embargo, si se conoce ciertas características del problema, es decir, normalmente con qué máquina yo voy a hacer la manufactura de esa tubería, por ejemplo, conozco la precisión de esa máquina, ese error se puede ajustar para un error, para que el método sea más eficiente y no tenga que realizar, qué sé yo, 3 o 4 iteraciones más o 2000 iteraciones más, dependiendo del problema, que en nuestro caso no es tan importante porque nosotros no vamos a realizar la manufactura de esa tubería, pero en el caso de un problema más grande, digamos que el ajustar ese error a lo mínimo necesario puede reducir la carga computacional de forma considerable al momento de calcular la solución del problema. Entonces eso es algo importante que hay que tener en cuenta.